8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos hasta ahora a la doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República dio a conocer la vigencia del nuevo estado de excepción a nivel nacional, dice, esta vez para combatir la delincuencia y la inseguridad, un tema que no es de ayer, que no es de ahora y posiblemente se mantendrá muchísimo tiempo posterior. El problema es que se produce en un momento de coyuntura política donde hay advertencias de movilizaciones, hay problemas políticos con la Asamblea, etcétera. Es constitucional este estado de excepción para combatir la delincuencia con la participación de Fuerzas Armadas en este trabajo, que salgan a la calle a combatir la delincuencia. Le pregunto esto porque en años anteriores la CIDH ya ha advertido al Estado ecuatoriano que no es compatible con sus obligaciones internacionales el usar un estado de excepción para combatir la delincuencia. También ha dicho y advertido al Estado ecuatoriano que utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia es una medida que pone en peligro a la población en general. Con estos antecedentes, doctora Herráez, ¿es constitucional este nuevo estado de excepción? ¿Y cuáles deberían ser sus alcances? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis. Buenos días también a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que señalar que en efecto el estado de excepción tiene que estar justificado, ¿no? La Constitución establece en el artículo 164 en adelante las condiciones para que haya un estado de excepción. Este estado de excepción, el 224, que fue decretado el día de ayer por el presidente de la República, está sustentado en la causal de la grave conmoción interna. Esta grave conmoción interna sobre la base de los actos de delincuencia que, si bien siempre los hemos tenido, en eso estoy de acuerdo, bueno, se han visto incrementados también, yo creo que en función de lo que sucede en el sistema de rehabilitación social. Más la muerte del niño de 11 años que ocurrió y que generó toda este sentimiento de inseguridad o digamos, hizo mucho más grande el sentimiento de inseguridad y eso dio pie para que el presidente decrete el estado de excepción. Si es constitucional o no, tiene que establecerlo la Corte Constitucional. En este momento el decreto tiene que entrar ya a análisis de la Corte Constitucional, quien va a analizar primero si la forma está bien, pero en el fondo si es que existe o no ese real hecho de grave conmoción social. Y si están justificadas las medidas que involucran, en este caso específico, la movilización de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Al inicio del comentario, yo citaba un par de tweets que habían publicado colegas suyos en redes sociales el día de ayer, refiriéndose precisamente a que este decreto de estado de excepción podría caerse en la Corte Constitucional, porque en el decreto 1 habla del ámbito nacional de vigencia de este decreto, pero en el artículo 2 cita 9 provincias en donde se militarizaría las jurisdicciones. Entonces, ¿qué pasa en ese caso, por ejemplo? Sí, justamente, Alexis, ese análisis de la territorialidad es indispensable y eso lo realiza la Corte Constitucional en el análisis de forma. Es decir, si es que el decreto fue emitido, como en este caso, a nivel nacional, las medidas debían haber sido dictadas también a nivel nacional. Y las medidas son dictadas, me parece que solo en 9 provincias. Sin embargo, se deja un artículo, se deja la puerta abierta y se dice, bueno, si es que alguna otra provincia necesita en algún punto la movilización de las Fuerzas Armadas, se coordinará con la Comandancia General y se movilizará las Fuerzas Armadas a la provincia que se necesite previo decreto. Es decir, este artículo abriría como la ventana hacia medidas de carácter nacional. Sin embargo, en efecto, existe este desfase dentro del decreto de estado de excepción que podría ser observado por la Corte Constitucional. Doctora Herráez, ¿cuáles son los alcances de este estado de excepción que ha sido decretado por el tema de la inseguridad, es decir, con el objetivo de combatir la inseguridad? ¿El mismo estado de excepción le ampararía ahora al presidente de la República a enviar los proyectos de ley con el carácter económico urgente que considere necesario? ¿Se puede utilizar este estado de excepción para ello? Antes el presidente dijo que va a mandar 2 leyes con ese carácter. Ahora dice que lo va a hacer primero la reforma tributaria, luego la reforma laboral y así. Pero ¿qué le permite hacer este estado de excepción
al presidente de la República que no tenga que ver con la lucha contra la delincuencia? Sí, en la forma podría enviarlo, Licenia. El artículo 140 de la Constitución establece que el presidente puede enviar un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea y mientras este se está tramitando no puede enviar otro, dice el artículo 140, salvo que esté en estado de excepción. No establece ningún otro requisito, de manera que, digamos, formalmente el presidente podría enviar dos proyectos de ley de económicas urgentes de forma concurrente dentro de un estado de excepción, formalmente, materialmente no. ¿Por qué? Porque esos proyectos de ley que envíe, esos proyectos tendrían que estar relacionados directamente con las causas y las consecuencias del estado de excepción. Es decir, tendrían que de alguna forma intentar combatir o reducir las causas que generaron el estado de excepción. En el caso de la ley de creación de oportunidades, no es tan fácil encontrar esa relación. Sin embargo, el presidente ya ha señalado que me parece además una decisión muy acertada en enviar no de forma concurrente los proyectos de ley, sino de forma simultánea. Es decir, primero el proyecto tributario y luego el de reformas laborales. Ojalá para mañana amanezca con el mismo ánimo, doctora, porque una cosa es lo que dijo la semana pasada, otra cosa es lo que dijo ayer y así, o sea, yo la verdad espero que además por la seriedad del cargo que ostenta y por las urgencias que tiene este país un poco se vayan enseriando las cosas. Ese proyecto de ley que va a dividirlo en dos, en tres, el Ejecutivo, pasó ya por revisión cuando llegó en un solo paquete a la Asamblea. ¿Lo que hizo el CAL en ese momento era lo que correspondía y lo que tenía que hacer o se excedió en funciones? Porque ahí salieron a hablar algunos abogados a decir que el CAL se arrogó funciones. No, de ninguna manera. El CAL tiene funciones clarísimas de análisis de forma de los proyectos de ley que ingresan para admitirlos o no. Y ese análisis además está dentro de la misma Constitución, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y establece el análisis de la unidad de la materia, por ejemplo, de la exposición de motivos. Y eso fue lo que hizo el CAL. Analizó y determinó, además algo que para todos es clarísimo, ¿no es cierto?, que el proyecto de ley de creación de oportunidades no tenía unidad de la materia, porque habían por lo menos tres grandes temas. Entonces el CAL hizo bien en devolver el proyecto de ley al presidente y pedirle que ajuste estas observaciones y precisamente en ese sentido es que el presidente ha decidido, también desde mi criterio, una decisión acertada, dividir el megaproyecto en tres grandes bloques que es posible que ahora ya sean admitidos por el CAL por unidad de materia. Doctora Arraez, el presidente al anunciar este estado de excepción también dijo que se va a enviar en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente, dijo, a respaldar a los agentes del orden que llevará como nombre la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública. Eso es para defender a los militares o policías de posibles demandas en caso del uso de la fuerza en este supuesto combate a la inseguridad. ¿Es constitucional esto? ¿Se puede hacer? Y este uso de o participación de Fuerzas Armadas y Policía en un medio de un estado de excepción, ¿cómo se puede hacer para evitar que esto se convierta en violaciones consecutivas a los derechos humanos de los ciudadanos, como ya ha pasado en otros países? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Colombia, que en el marco del control de una manifestación, pues esto de desconocimiento público ha terminado con la muerte, con el asesinato de personas inocentes, de civiles. Sí, bueno, nosotros tenemos, Licenia, un Estado constitucional en este momento y además sobre la base de ese Estado tenemos también o estamos sujetados también a estándares interamericanos, ¿no? Y a estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, este proyecto de ley que tiene que ser analizado por la Asamblea Nacional y que en algún punto podría también ser analizado por la Corte Constitucional si llega a esas instancias, tiene que pasar este filtro de cumplir con estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos. No es tan sencillo así como se escucha, ¿no? Podría ser que haya que digamos, que flexibilizar ciertos temas en función precisamente de proteger derechos humanos, pero esto tiene que realizarse en el análisis que haga primero la Asamblea Nacional
y de ser pertinente la Corte Constitucional también. Doctora, otra cosa que a mí me llama la atención y mucho es, digamos, cómo establece el tema de las relaciones entre instituciones y la coordinación con las mismas. Hay cosas que a mí no me quedan claro, por ejemplo, que la Policía Nacional en determinadas provincias coordinará con las instituciones públicas los niveles de seguridad. ¿Cuáles instituciones públicas? No sé si se refiere a las direcciones provinciales adscritas al Ejecutivo, las gobernaciones o los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas y demás, por un lado. Por otro, que si es que la policía y la comandancia sí lo requieren, van a solicitarle al presidente participación de Fuerzas Armadas, es decir, bastará un informe de la comandancia de policía para que el presidente disponga Fuerzas Armadas que vaya a otra u otra provincia con presencia porque así lo pide el comandante general de policía. ¿Es así de fácil esto? No puede ser tan discrecional. A ver, primero el tema de la coordinación, esto de aquí también es posible, no necesitaba estar en un decreto de estado de excepción. La coordinación de instituciones públicas para el cumplimiento de objetivos también está en la Constitución. Lo que habría que determinar, en efecto, como bien señala Alexis, es que con qué instituciones se va a coordinar, ¿no? Evidentemente son instituciones relacionadas con el tema de la seguridad, pero es posible y es constitucional la coordinación, ¿no? Esto quiero dejarlo claro. Respecto al informe que tenga que emitir la Comandancia General para pedir la movilización de las Fuerzas Armadas, esto también tiene que realizarse en función de motivación, no es tan sencillo, tendría que justificarse argumentadamente, motivadamente, que se necesita la movilización de las fuerzas públicas y luego el presidente tiene que hacerlo por decreto. Es decir, aun cuando hay un estado de excepción, el presidente tendrá que emitir un decreto para poder generar esta movilización de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, porque precisamente las Fuerzas Armadas tienen algo que no tiene la Policía Nacional, que es, y en el decreto de estado de excepción, en el 210 del sistema de rehabilitación, ya lo señala, la Corte Constitucional en el dictamen que analizó ese decreto. Y dice, las Fuerzas Armadas están preparadas o están, digamos, tienen como objetivo la eliminación del enemigo, no la protección de los civiles, como la Policía Nacional. Es decir, ese riesgo que tiene o esa fuerza que tienen las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, genera un riesgo o podría generar un potencial riesgo ante la población. Por eso es que no es tan sencilla su movilización. Su movilización tiene que ocurrir en el marco, primero, de un estado de excepción y luego de un decreto emitido por la Presidencia de la República. Doctora Herráez, uno de los motivos para este estado de excepción, dice, es la conmoción interna. Ese no es un argumento, ahora que están hablando del tema de la muerte cruzada, ese no se le facilita allí a la Asamblea, digo yo, el argumento de la conmoción interna para una eventual muerte cruzada. Sí, bueno, ese argumento lo tenemos desde hace algún tiempo, si se quisiera, digamos, ¿no es cierto? En el decreto del estado de excepción del sistema de rehabilitación, en el 210, también se argumenta por grave conmoción interna. Entonces, ese argumento está desde mucho antes. Yo creo que la muerte cruzada es algo que se está analizando, o se ha señalado que se analiza tanto desde la presidencia, desde la asamblea se ha señalado menos, pero yo siempre lo he señalado, es una medida extrema para los dos. Ninguno de los dos me parece que cuenta en este momento con un capital político lo suficientemente fuerte como para aventurarse a una muerte cruzada. Es decir, ninguno de los dos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, podría asegurar éxito en el caso de una nueva elección. Entonces, creería yo que es una medida extrema. Todavía es posible solucionar las tensiones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo de otras maneras, por ejemplo, con los consensos. Y el presidente, de sus últimas intervenciones, entiendo que ya está generando acercamientos con Pachacuti, con Izquierda Democrática, de manera que se puedan solucionar las tensiones sin llegar a esta medida extrema. ¿Cómo operaría este choque de trenes, doctora, para que los ciudadanos que nos ven y nos escuchan tengan claro el escenario y el procedimiento? Es decir, hay condiciones distintas. Para el presidente puede resultar mucho más fácil porque lo dijo la semana pasada: tengo listo el decreto, solo necesito que ustedes me den un empujoncito y yo lo emito, ¿no es cierto?
pero en el caso de la Asamblea se requieren votos, es una cuestión de operación política más compleja. ¿Cómo es el procedimiento en caso ejecutivo, en caso legislativo, se produzca este choque de trenes? Bueno, hay esta muerte cruzada es una medida que se encuentra en la Constitución para que permite a los dos, al Ejecutivo, al presidente de la República, generar la disolución de la Asamblea Nacional cuando se encuentren determinadas causales a través de un decreto. Por eso es que es mucho más sencillo, el presidente emite un decreto nada más y disuelve a toda la Asamblea, y la Asamblea, por su lado, tiene la misma posibilidad de destituir al presidente de la República, también cumpliendo ciertos requisitos, pero claro, siendo la Asamblea un órgano colegiado, el procedimiento es mucho más complejo, porque se requieren sesiones, votaciones, el debate democrático, la deliberación democrática, es decir, es un proceso que dura un poco más que esta disolución que puede realizar el presidente. Sin embargo, no importa, digamos, eso, quién inicia, Alexis y Licenia, porque independientemente de quién inicia, en el momento en que alguien o disuelve el presidente o destituye la Asamblea, los dos entran en lo que se conoce como la muerte cruzada. El Consejo Nacional Electoral tendrá que llamar a elecciones tanto de la función ejecutiva como de la función legislativa, en un tiempo determinado por la Constitución, y nuevamente tendremos que acudir los ecuatorianos y las ecuatorianas a las urnas a nombrar presidente y vicepresidente y a todos los asambleístas. Por eso es que yo insisto, me parece que es un riesgo para los dos, ¿no? El pensar que en una muerte cruzada las y los ecuatorianos van a volverlos a elegir. ¿Cuál es el plazo para nueva convocatoria de elecciones? Si nos repite, doctora. No lo tengo en mente. En 90 días tendrían que hacer la convocatoria. Me parece que son 90 días. Ya, el sí. Problema es que podría ocurrir un escenario similar al que pasó en Bolivia, ¿no? Donde la señora Áñez se pasó por las gacetas todas las leyes y la Constitución que le obligaban a llamar a elecciones. Exacto. En un tiempo determinado, y ella se quedó gobernando como dictadora durante largo rato. Sí, esto es un riesgo, en efecto, porque además cuando ocurre la disolución de la Asamblea, ¿no?, el presidente de la República puede, durante este tiempo en el que se van a convocar elecciones y hasta que la nueva Asamblea se posesione, puede legislar a través de decretos leyes. Entonces tendríamos en ese punto un ejecutivo que también va a poder legislar, que también tiene esta potestad de legislar. Entonces sí es una posibilidad sumamente riesgosa, no solamente para las dos funciones, sino para la sociedad también. El hiperpresidencialismo que ha sido tan satanizado durante los últimos años. Sí, sin embargo, esta es una acción que se encuentra en la Constitución, claro, de manera que es constitucional y democrática, ¿no? Está dentro del orden democrático, y estructurada precisamente por el constituyente para generar gobernabilidad, para permitirle al presidente gobernabilidad, ¿no es cierto? Es actuar cuando tiene una asamblea totalmente en contra, o permitirle a la Asamblea sacar a un mandatario que no está cumpliendo con su deber. Entonces, está dentro del orden democrático, está prevista y está pensada así. Claro, estas posibles tergiversaciones que pueden ocurrir, como la que señala Alexis, están también ahí porque hay siempre la posibilidad, ¿no es cierto?, de romper la norma, pero eso de ahí sería antidemocrático. O depende quién lo promueva, ¿no? Porque acuérdese cuando en octubre del 2019 alguien mencionó muerte cruzada siendo una herramienta que está dentro de la Constitución, las personas que hablaron de muerte cruzada terminaron siendo perseguidos. Hoy el presidente habla de muerte cruzada y resulta que sí, para una gran parte de la opinión pública lo que está buscando es un escenario de gobernabilidad. Sí, exacto, es lo que yo digo, la muerte cruzada es extrema, es riesgosa, pero está ahí precisamente para permitir gobernabilidad. Lo que yo creo es que, bueno, en la historia del país no se ha ejecutado desde que está en la Constitución del 2008, precisamente por todas las consecuencias que puede acarrear. Doctora, son las 8 de la mañana con 31 minutos, conversamos con la doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista. Doctora, este estado de excepción
se produce en medio o coincide, como les decía al inicio, con varias amenazas de movilizaciones sociales por el tema del incremento al precio de los combustibles, un incremento que se da de forma mensual, y por una serie de demandas e inconformidad que sienten muchísimos sectores de la población ecuatoriana. En este decreto se establece que en los casos que durante el estado de excepción las Fuerzas Armadas o la policía prendan a personas cometiendo aparentes, dice, infracciones penales, deberán ceñirse estrictamente al debido proceso y poner al detenido a órdenes de las autoridades competentes dentro de los tiempos que señala la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Hay temores en representantes de estos sectores de que este estado de excepción se utilice para aprender a dirigentes, para pacificar a la fuerza este tipo de manifestaciones, de protestas, de expresión de inconformidad. ¿Se puede utilizar este estado de excepción con esos fines, doctora? O sea, de poder sí, claro, evidentemente, y de hecho eso no ha ocurrido solamente ahora, ¿no? Esto es ha ocurrido en otros gobiernos incluso, ¿no? El estado de excepción, yo quiero que quienes nos estén escuchando entiendan algo, ¿no? El estado de excepción es una excepcionalidad del estado constitucional en el que vivimos. El estado constitucional es un estado que nos protege, que protege los derechos de no solo de los ecuatorianos, sino de todos los que están en el país, de cualquier persona que se encuentre en el Ecuador. Esa protección de derechos en un estado de excepción encuentra una excepcionalidad. Entonces, sí es un estado muy riesgoso. Por eso es que existe un tiempo límite, es temporal, ¿no? La Constitución establece solamente 60 días. Y si es que se necesita 30 días más, pero no más de eso. Y precisamente por esa razón la Corte Constitucional le limitó el estado de excepción en el año 2020, ese estado de excepción que empezó a renovarse y a renovarse y a renovarse, y me parece que lo tuvimos como 6 meses. Y al final la Corte Constitucional dijo, momentito, el estado de excepción no puede ser eterno. El estado de excepción, la naturaleza es precisamente la temporalidad. Por eso es que cerró esa posibilidad de seguir renovando y renovando indeterminadamente un estado de excepción, porque eso implicaría que las y los ecuatorianos viviéramos, digamos, siempre bajo una situación de riesgo constante. Entonces, hay un riesgo latente, Licenia. Esperemos que este estado de excepción, en el análisis que realice la Corte Constitucional, si determina que es constitucional o no, sea usado estrictamente para lo que se ha señalado, que es el combate a la delincuencia. A mí me queda la duda allí porque hemos visto, no sé si los señores militares, no sé si todos los señores policías tengan el conocimiento legal suficiente como para identificar cuál es una infracción penal o no, porque allí se pueden producir aprehensiones y vamos a colapsar un sistema carcelario de por sí ya hacinado. Claro, pero eso ocurre ahora igual, ¿no? O sea, la policía, por ejemplo, detiene a una persona en lo que se conoce como delito flagrante. Eh, y luego lo pone en manos de quien sí conoce la ley, que es el juez. Aquí sucederá lo propio, ¿no? Tanto la policía como las Fuerzas Armadas tendrán que, si encuentran a alguien cometiendo delito flagrante, detenerlo y inmediatamente ponerlo en conocimiento del juez respectivo. Esto es igual. El riesgo sería que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no realicen eso. Es decir, lo entreguen al juez, sino que tal vez apliquen alguna sanción de forma directa. Ese es el verdadero riesgo, ¿no? Que las Fuerzas Armadas generen una actuación desproporcionada. Y eso es precisamente lo que pretende evitar ese decreto, ese artículo en el decreto de estado de excepción, y estoy casi segura que la Corte Constitucional lo va a señalar en su dictamen, porque así lo señaló también en el dictamen del decreto 210 del sistema de rehabilitación, haciendo un especial énfasis en que las Fuerzas Armadas tienen que limitar, dijo la Corte ahí, su actuación a exteriores. No los dejó ni siquiera entrar al centro de rehabilitación, precisamente por el riesgo que hay. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y nos ha permitido analizar este estado de excepción que ha sido decretado ayer por el presidente de la República, la doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Alexis y Licenia. Lo propio, muy amable. 8:36, una pausa, enseguida regresamos.